Buenas tardes, compañeros y profesor. Nuestro grupo está conformado por Lina Guzmán, Sandra Manotas, Josma Contreras, Roberto Polo y mi persona, Cherlines Barraza, y vamos a hablarles sobre las corrientes epistemológicas. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento como un fenómeno. A partir de esta disciplina se generan distintas teorías que intentan explicar el origen del conocimiento, su significado y su relación con el sujeto. Esta pretende pues responder a diversas preguntas y determinar lo que podemos saber y lo que es creer y lo que es en realidad saber algo. En base a esto han surgido distintas corrientes epistemológicas que intentan explicar cómo nosotros adquirimos el conocimiento. El racionalismo es una corriente filosófica que le da mucha importancia a la razón y esta es el principal fundamento del pensamiento y de toda actividad humana. El racionalismo como corriente filosófica surge en el siglo XVII en Francia. Su principal representante fue el filósofo René Descartes. Surge de rechazo de la filosofía medieval y se inspira en el cambio de mentalidad renacentista, en el humanismo y muy especialmente en la ciencia. En concordancia con esto, Dios ya no será el centro de interés filosófico, sino el hombre y sus capacidades. Características está la plena confianza en la razón. Solamente a través de la razón nosotros podemos llegar al conocimiento verdadero. Para los racionalistas era importante pues desconfiar del conocimiento que provenía de los sentidos, ya que muchas veces lo que percibimos nos puede engañar. Para los racionalistas, gracias a la razón podemos adquirir el conocimiento y llegar así a la verdad. Ellos creían que las ideas innatas eran ideas que eran independientes de las experiencias, que nosotros poseemos en nuestra mente unas ideas como por ejemplo la idea de Dios. También para ellos era importante la aplicación de un método como por ejemplo el método de matemáticas. En este método pues no hay errores y hay verdades que son claras, además que es un método universal que puede ser aplicado en todas partes del mundo. De hecho, Descartes habla del método como una herramienta que conduce a la verdad. Así como la razón es importante para los racionalistas, ya que esta es autónoma y no está subordinada a la fe, y es la herramienta con la cual el hombre conoce la realidad, ya que la razón, el pensamiento y la reflexión son unas herramientas más útiles que el ser humano posee para alcanzar el conocimiento. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Guzmán Muñoz y les vengo a hablar de realismo. El realismo es una corriente epistemológica que sostiene que la fuente del conocimiento se encuentra en las mismas cosas, son hechos reales. El realismo ha ocupado una posición cada vez más destacada en la filosofía. En los últimos años ha renovado argumentos a favor del realismo científico, en la ambigüedad del término realismo heredada a la larga de la tradición filosófica. El realismo es fundamental acerca del realismo ontológico, el realismo acerca que componen el mundo y el realismo epistemológico de las teorías científicas. Una de las principales características del realismo es la realidad conocida. Existen que aunque no conozcamos las cosas, no le afecta el hecho de que la conozcamos. En su ser no queda modificado por el acto del conocimiento, es independiente del sujeto. El realismo de Aristóteles. Aristóteles plantea que todos tienen por naturaleza saber, todo conocimiento tiene su origen en los sentidos del alma, no puede ser ni pensar en representaciones sensibles. El realismo de San Anselmo. San Anselmo nos dice que adquirimos la cooperación de los sentidos de la inteligencia. La verdad, un conocimiento consiste en la rectitud, es decir, es como se debe la captación correcta de su objeto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesor Vladimir y compañeros. Mi nombre es Hoffman Contreras. Hoy vengo a socializarle un poco sobre la corriente epistemológica del empirismo. Esta corriente proviene de Inglaterra en los siglos XVII y XVIII aproximadamente.
La fundamentación del empirismo se basa en la experiencia como el punto de partida de todo conocimiento, en este caso teniendo como eje principal los sentidos como la ruta del aprendizaje para el ser humano. El empirismo niega que la verdad absoluta pueda ser alcanzada por el ser humano. También niega que el conocimiento proviene a través del método científico. Las principales características del empirismo son las siguientes. El empirismo nos dice que el conocimiento es subjetivo, es decir, que proviene de los sentimientos y que se basa en la experiencia del individuo y su percepción de la realidad. Otra característica es que el conocimiento se sustenta a través de experiencias internas, como las emociones y el pensamiento. También se basa a través de las experiencias externas, como lo es la parte material y lo físico, que en este caso podemos tocar o lo que nos encuentra en nuestro entorno. Otra característica es que se opone radicalmente al racionalismo, ya que para la mente no es capaz de generar como tal ideas, sino que estas ideas se derivan del conocimiento ya existente, que en este caso el racionalismo nos dice que el conocimiento para poder adquirir el conocimiento, se debe usar la razón, y en este caso el empirismo nos plantea que para poder llegar al conocimiento debemos basarnos en la experiencia. Otra característica es que el método de aprendizaje es experimental e inductivo. Y la última característica es que el empirismo no utiliza la moral para describir el conocimiento, sino el sentimiento humano experimentado durante la experiencia. Los principales representantes de la corriente epistemológica del empirismo son John Locke, David Hume y George Berkeley. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Que tengan ustedes una excelente tarde. ¿Cómo se originó el dogmatismo? Esta escuela se originó en la antigua Grecia de la época clásica, cuando el dogma se entendía como una opinión filosófica u opinión fundamental. Este término continuó usándose a lo largo de la historia de Occidente, sobre todo vinculado con el pensamiento religioso cristiano. Son 6 los principales exponentes del dogmatismo: Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides. El dogmatismo, opuesto al escepticismo, es una escuela filosófica que considera a la razón humana capaz de conocer la verdad, siempre que se sujete a métodos y un orden en la investigación, dando por supuestas la posibilidad y realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Según Descartes, el dogmatismo se entiende normalmente como dogmática la postura de Descartes, que parte de una certeza metafísica fundamental de la que no se puede dudar. El movimiento reflexivo de autojustificación del sujeto se concibe como un fundamentalismo dogmático racionalista. Según Kant, filosofía moderna y dogmática: filosofía a la que da lugar el uso de la razón pura que va más allá de la experiencia, uso dogmático de la razón, es decir, creyó posible el conocimiento metafísico a partir de la razón pura. De la razón no se mezclaba con nada empírico. El escepticismo es una teoría del conocimiento que afirma la inexistencia de la verdad, o que si existe, el ser humano es incapaz de conocerla. En la filosofía clásica, el término se usó para designar a una corriente filosófica basada en la duda, representada en la escuela por el filósofo griego Pirrón, quien decía que no afirmaba nada, solo opinaba. El escepticismo se diferencia del negacionismo por exigir evidencia objetiva a las afirmaciones, y en caso de haber tal evidencia, aceptarla, en tanto que el negacionismo cuestiona o rechaza las evidencias.
La persona escéptica es alguien que profesa duda o está en desacuerdo con lo que generalmente está aceptado como verdad. La palabra escéptico viene del griego septikol, que en griego significa examinar. La etimología de esta palabra indica que su significado, quien lo investiga, los filósofos escépticos no creen en una verdad objetiva, porque todo es subjetivo, dependiendo del sujeto que estudia y no del objeto estudiado. Una persona escéptica diría: siento frío pero no hace frío, ya que solo puede saber que ella tiene frío o calor. A esta postura de no emitir juicios, sino exclusivamente opiniones, se le llamó suspensión del juicio. La filosofía, esta actitud lo lleva a la paz mental, porque al no creer en nada, no entraban en conflictos con nadie y no se veían obligados a defender sus opiniones, ya que no existían verdades objetivas.